siempre vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su palabra. Les voy a leer a ustedes del libro Las Lamentaciones, en el capítulo 3, desde el versículo 1, tercera lamentación. Soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su furor. Me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Contra mí vuelve y revuelve su mano todo el día. Mi carne y mi piel ha consumido, ha quebrado mis huesos. Ha levantado contra mí en asedio, tortura y amargura. Me ha hecho morar en tinieblas como a los muertos de antaño. Me ha tapiado, no puedo salir, me ha echado pesadas cadenas. Aunque grito y pido auxilio, él sofoca mi plegaria. Ha cercado mi camino con sillares, ha torcido mis senderos. Me ha acechado como un oso, como un león escondido. Ha intrincado mi camino para desgarrarme, me ha dejado destrozado. Ha tensado su arco y me ha hecho blanco de sus flechas. Ha clavado en mis lomos las flechas de su aljaba. Soy la burla de todo mi pueblo, su copla todo el día. Me ha colmado de amargura, me ha abrevado con ajenjo. Ha quebrado mis dientes con guijarros, me ha revolcado en la ceniza. Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha. Me digo, ha fenecido mi vigor y la esperanza que me venía de Yahvé. Recuerda mi miseria y vida errante, todo es ajenjo y amargura. Lo recuerda y se hunde mi espíritu dentro de mí. Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor de Yahvé no ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana se renuevan, grande es tu fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo pienso que la palabra amor, sabemos que es una palabra muy maltratada en esta civilización que vivimos. Cuando yo era adolescente, en los años 60, tuvimos todo ese movimiento de los hippies que se inicia en California protestando contra la guerra de Vietnam, y de ahí se desprende toda una cultura del amor, que era más que todo la liberación de los sexos, la pérdida de todos los valores, la pérdida de todo el respeto a las tradiciones sagradas y la llegada triunfal del sincretismo, porque de ahí se abren las puertas para una invasión de gurús del oriente hacia el cristianismo de occidente, y se crean muchos fenómenos humanos que empiezan a atentar contra todos los fundamentos de esta sociedad. Lo que hemos visto después de eso es una demolición total a los valores, y ha sido como si fuese un tsunami, como un tsunami del que no se ha recuperado la humanidad, y no parece que nos vamos a recuperar. Entre más lo miramos con cuidado, más nos damos cuenta que solo Dios puede detener esto. Ya el hombre no puede, porque el hombre se cayó tan bajo que cómo se puede levantar de ahí, si ya hay varias generaciones que han caminado por ahí con ese derrumbe y han crecido en ese mundo sin valores. Entonces la palabra amor fue prostituida durante esa cultura y continuó en esa prostitución. Por esa razón se acabó con el matrimonio, porque nació el divorcio, apareció ese liberalismo de los sexos, donde de ahí brota toda la depravación que hay hoy, donde se justifican todos este tipo de abominaciones como el homosexualismo, lesbianismo, todas las ideologías de género y todo lo que sale de allí, todas las ramas. Todos los días hay ramas nuevas que salen de ese árbol podrido. Ahora, entendamos que cuando estamos hablando así no estamos demonizando las criaturas, porque
Todos esos homosexuales, lesbianas, toda esta gente confundida en toda clase de géneros, son criaturas que Dios creó, son seres humanos. Y nosotros les debemos la caridad, la compasión, como hijos de Dios que son. Pero estamos hablando del pecado, denunciando el pecado que es el homosexualismo, que es el lesbianismo, que es todos los ismos donde está el pecado. Eso es lo que denunciamos, no a la criatura, al pecador. Hay que distinguir entre los dos. Y por eso la palabra amor fue prostituida en una forma terrible y se separó el amor humano del amor divino y se le dio prioridad al amor humano. Y el amor humano es un amor carnal, un amor terrenal, un amor que no trasciende hacia Dios. Y se izó la bandera del amor humano, prácticamente como si hubiésemos perdido en un hemisferio totalmente cristiano, se perdió la bandera de la cruz. Y encontramos hoy propagado un ateísmo inmenso que sucumbe dentro de este marxismo que se ha hecho hoy cultura. Porque cuando miramos el marxismo de Latinoamérica solo lo podemos llamar neomarxismo, porque está utilizado por organizaciones criminales. Esta guerrilla de Latinoamérica, este aparente comunismo no son más que dictadores, ladrones, criminales, asesinos. No tienen absolutamente nada que ver con ninguna ideología, pero se visten de marxismo. Así es el amor humano se viste de amor divino, y por eso se justifica el amor que hay en una pareja homosexual, el amor que una pareja homosexual tiene a los hijos que adoptan. Hace poco vimos la tragedia de 2 lesbianas que habían adoptado 6 hijos y se suicidaron con los 6 hijos. ¿Sí? Y este es el tipo de fenómenos que hay todo el tiempo, de parejas de homosexuales que son sorprendidos molestando sexualmente a sus hijos adoptados. Pero eso sí no lo publican abiertamente, porque como es toda una agenda que tienen, que es la agenda de la muerte, pues no se hace tan popular como los movimientos que tienen para poder adoptar. Pero no hay ninguna difusión del daño que le han hecho a los niños que han adoptado. Es increíble cómo estamos. Y todo eso es la demolición que comienza con los hippies en los años 60. Aquí estamos viviendo las consecuencias de todo ese desorden, esa cultura de la muerte que se propaga desde entonces, y que la palabra amor era la bandera, el amor, la paz. Se hablaba mucho de la paz. Pero esa paz y ese amor son falsos, porque no puede haber paz sin Dios. No puede haber paz sin el amor de Dios. No puede haber perdón sin el amor de Dios. De lo que vamos a hablar es del amor que perdona, el amor y el perdón. El amor que perdona no puede ser sino el amor de Dios. Porque ¿cómo puede existir el divorcio cuando hay amor? ¿Cómo puede existir la vida abominable si hay amor de Dios? Convertir la vida de uno, la sexualidad, en un acto bestial, en un acto totalmente corrompido, depravado, y llamarlo amor. Eso ya es una burla a Dios. Y esto hay que entenderlo desde la fe. A nosotros se nos enseña como cristianos que somos, de que Cristo es la lección del amor. Es más, si miramos con cuidado esta vida terrenal, nos damos cuenta que todo lo que hacemos durante este destierro es aprender a amar. El matrimonio aprende a amar perdonándose entre sí, porque ¿cómo más se mantiene un matrimonio unido sino a través del perdón? De la única forma que una pareja puede mantenerse unida es perdonándose permanentemente, perseverando en el perdón. ¿Cómo se mantiene la amistad entre padres y hijos? Perseverando en el perdón.
De lo contrario, ¿cómo mantienen la amistad? ¿Cómo se mantienen las amistades? Perseverando en el perdón. Las comunidades. Todo lo que es humano, las relaciones humanas deben perseverar en el perdón para poder amarse con el amor de Dios. Porque de lo contrario no subsistimos. Miren que la oración perfecta, que es la única que nos deja el Señor Jesús, que es el Padre Nuestro, tiene dentro de la oración algo importante que se le dice a Dios: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en eso hay algo importante que meditar, y es que Dios es perfecto en su amor y por lo tanto quiere que nosotros le hablemos con sinceridad. Si yo le pido a Dios algo, pero le estoy diciendo: quiero que tú me des de acuerdo a lo que yo merezca, lo que yo te pido, ¿no? Y perdóname así como yo perdono. Estoy hablando con Dios con justicia, con sinceridad. Porque si es así de sincero lo que yo le digo a Dios, pues así de sincera es mi relación con Él, y así puede nacer el verdadero amor entre mi alma y mi Creador. Y lo mismo sucede entre las criaturas humanas cuando se aman con el amor de Dios, que es atreverse a desnudar su miseria para que el otro conozca bien qué hay en ese corazón. Es la única forma en que una relación entre dos personas tiene trascendencia. De lo contrario es una relación falsa, porque cuando el otro se guarda las cosas y hay un misterio en esa relación donde hay secretos, hay situaciones que no se comparten, ahí no hay amor. El amor es como un libro abierto, transparente, donde no hay condición. Ese es el amor. Y ese es el único amor que es capaz de perdonar. Porque para poder perdonar hay que conocer también. Si uno perdona, den cuenta ustedes lo que sucede en el mundo en que vivimos hoy. Nosotros, para poder vivir en este mundo y no caer en las trampas que ofrece este mundo para llenarnos de desamor el corazón, tenemos que perdonar. Ustedes saben, hay tantas cosas que suceden con la política, con la economía, en esta sociedad en que vivimos, que tenemos que perdonar, porque si no nos llenaríamos de resentimiento, nos llenaríamos de odio, nos llenaríamos de venganza, porque las cosas que suceden, hay muchas que nos atormentan y que son situaciones que detestamos, porque van en contra de todos nuestros valores, principios, de nuestra moral, y no sabemos cómo manejarlo. Y terminamos odiando personas, despreciando seres humanos y considerándolos como basura casi, porque son personas que viven cosas abominables. Y en ese momento estamos faltando al amor, porque el peligro es que Satanás nos coloca una criatura humana llena de pecado para que la odiemos. Y ahí nos roba el amor. Y no podemos caer en esa trampa porque no podemos odiar al pecador. Tenemos que odiar al pecado. Entonces, cuando uno ve una persona que está representando un pecado bien espantoso y una maldad bien grande, no puede olvidarse de la criatura. Odie el pecado, pero asegúrese de no odiar al pecador. Yo he tenido situaciones muy difíciles últimamente en Colombia. Yo siempre fui extranjero desde niño, desde muy joven. Nunca viví en mi patria. Y luego de vivir este secuestro en el año 97, comencé a vincularme de nuevo con Colombia. Y últimamente he estado más vinculado todavía. Y entonces, por primera vez en mi vida, participé en elecciones el año pasado, militando para defender el país del comunismo, porque sabía que tenía que hablar y que era importante defender la familia, los niños, defender nuestra sociedad del demonio del comunismo. Y entonces me encontré con situaciones en las cuales estaba despreciando y sintiéndome horrible con algunas personas, de esos políticos, de esos comunistas, y sentía casi como odio contra ellos. Y esto fue una batalla muy grande porque no podía dejarme corromper el corazón
por el solo hecho de que estamos militando en contra de un demonio que es el comunismo, todo este neomarxismo que vivimos en Latinoamérica. Y costó trabajo filtrar eso, porque uno no puede dejarse corromper. Es muy fácil corromperse con eso, porque eso es lo que quiere el demonio. Y entonces en ese amor no hay perdón. Y por lo tanto se convierte en el mismo amor humano que yo estoy denunciando. El amor humano de los 60s que se convierte en el amor humano de hoy. Y parece que es el amor humano hasta que Jesús regrese. Porque esto no se ve que tiene reversa, no mejora, se empeora. Solo Dios puede cambiarlo. Y entonces nos encontramos con esas dificultades, que es cómo hacemos para separar el pecador del pecado cuando pasan cosas tan graves. Usted ve estos movimientos de feministas y ve cómo vienen a desacrar las iglesias. Y uno ve estas jóvenes haciendo eso y uno tiende a odiarlas porque están haciéndole daño a lo que más ama uno, como es su iglesia. Pero ahí tiene que frenar uno y acordarse que estos son pecadores que Dios quiere que se conviertan, que Dios quiere que se salven. Y nosotros somos pescadores de almas y tenemos que tener cuidado porque sí, lo que están haciendo es abominable y es satánico. Y eso no es de Dios, eso no es la defensa de ningún derecho, eso es una depravación y una abominación total lo que están haciendo. Y basta con mirarles sus rostros para saber que están endemoniados. Pero, sin embargo, hay que cuidarnos de no odiar esas criaturas. Hay que tener amor y perdonar. Eso sí, ese perdón no quiere decir que yo acepto lo que hacen. Si yo puedo evitar lo que hacen y defender la iglesia, lo hago. Lo que pasa es que nunca he estado en el momento que están haciendo eso. Siempre lo veo después de que lo hicieron. Y en lugares donde yo no estaba. Si a mí me tocara estar presente en una iglesia donde van a hacer eso, pues me armo con mi valor y trato de detenerlas y hacer lo que pueda para que no lo hagan. Eso lo haría, sin ninguna duda, porque yo no voy a ser un espectador viendo que destruyen una iglesia o que la desacran y yo estoy mirando. No, yo me enfrentaría físicamente de la misma forma que ellos lo hacen para defender la iglesia. Pero no porque lo haga con odio, sino porque lo hago porque es que hay que militar, hay que defender. ¿Qué tal que vengan a hacer eso con la familia? Que vengan a hacer algo con alguien, eso también hay que defenderlo. Uno no puede quedarse con las manos cruzadas. Ahora con esto no estoy incitando a la violencia, sino a la defensa. Hay una forma de defensa que no necesariamente es violencia, pero sí proteger es importante. Y vivimos en un mundo en el que para poder tener la realidad del amor y el perdón, tenemos que tener coherencia. Es como el soldado que llaman a la guerra, tiene que irse a atacar enemigos que no le han hecho personalmente nada al soldado, pero que son una amenaza contra su patria. Y le toca ir a defender. Y en muchos casos le toca matar. Y eso es algo muy doloroso porque interiormente el soldado tiene conflictos porque está asesinando otros seres humanos que supuestamente son su enemigo. Y realmente muchas veces lo son, ¿no? Hay muchas guerras injustas en las cuales se asesina gente inocente por intereses malévolos, pero hay otras que son justificadas porque son enemigos que quieren destruir su patria o acabar con su gente y destruir todo lo que usted es y lo que representa. Pero sin embargo, el llamado de la guerra es un llamado complicado porque usted se cuestiona, pero lo más doloroso de todo es que nosotros, desde que fuimos llamados a la iglesia, fuimos llamados a la guerra. Nosotros hemos sido bautizados en una milicia, la milicia del ejército de Dios, es la iglesia católica. Nosotros somos militantes y el llamado nuestro es a
llevarle a Dios a la gente. Y esto incluye una batalla, porque el demonio no va a querer que hagamos eso, y nos toca enfrentarnos a huestes de la oscuridad cuando testificamos nuestra fe. Y ese demonio va a tratar de detenernos porque él no quiere que hagamos eso. Y sabemos que esto envuelve una cruz. Es una batalla grande. Enfréntese usted a los parientes suyos que no están con Dios y trate de exhortarlos. ¿Qué se gana? Pues una persecución horrible, el desprecio, cosas horribles le pasan. Pero que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, uno no puede quedarse callado. Y hay de los perros mudos, como dice la palabra. Nosotros, esa mudez, ese silencio va a hablar contra nosotros el día en que comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, al final de esta vida. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que testificar nuestra fe. ¿Cuántos padres de familia, por respeto humano, no exhortan a sus hijos? Se quedan callados. Ese silencio va a testificar contra ellos. Porque uno no espera que exhortar a los hijos los va a cambiar. De eso no se trata. Solo Dios puede cambiar un corazón. Pero la tarea nuestra y nuestra misión es testificar. Por eso la palabra dice, si no testificas a mi favor ante los hombres, yo no testificaré a tu favor ante mi Padre y mis ángeles. Eso hay que tenerlo claro. Por eso nuestro trabajo es testificar. Usted tiene que exhortar a sus hijos, a exhortar a la gente que Dios le coloca a su lado, que no está bien, que está en pecado, que no quiere obedecer. Hay que testificar la fe con esas personas, con caridad, pero con firmeza, llevarles a Dios y hablar de Dios sin tener absolutamente ningún temor humano, ningún respeto humano, sino hacerlo con ese temor de Dios, el celo por la salvación de las almas. Después de que uno haga su trabajo, el Señor se encarga, Él hace lo demás. San Pablo habla con claridad, Pablo sembró, Apolo regó, solo Dios hace crecer. Por eso uno no se puede prender del resultado de lo que uno hace. Yo exhorto, yo anuncio y denuncio, pero lo demás queda en manos de Dios. Solo Dios puede hacer lo demás. Pero lo poco que nosotros somos llamados a hacer, lo tenemos que hacer. De lo contrario, estamos en problemas graves. ¿Y de qué está hecho el amor? El amor está hecho de la preocupación que debemos tener por la salvación de las almas. Porque si a usted no le preocupa la salvación del prójimo, usted no tiene amor. Que si le preocupa solo la salvación de los suyos y la salvación suya, eso no se llama amor, eso se llama egoísmo. Porque entonces los demás, ¿qué? ¿Cómo así que no le preocupan? Si la preocupación debe ser toda la humanidad. Y tenga la seguridad que la oración más amada por Jesucristo es la oración por la conversión de todos los pecadores. Y esa oración no es muy común en la boca del que reza. De vez en cuando se aparece, pero no es una oración perseverante. Y es una oración importante, porque para eso nos envió el Señor, para que nosotros intercedamos por la conversión de todos los pecadores, porque la salvación es para toda la humanidad. Ustedes se pueden imaginar, Dios no creó a nadie para que se condene. Eso es imposible, eso no es verdad. Dios creó a todos para que se salven. Entonces el llamado de la salvación es a toda la humanidad. Obviamente, erróneamente, por un tiempo la iglesia predicaba que solo los católicos se salvaban. Afortunadamente eso se corrigió, eso entró a la iglesia por un tiempo. Igual, ustedes saben que religiones como Islam, los musulmanes, creen que solo ellos se salvan, los judíos también, y están convencidos de eso. De ahí salió esa contaminación al catolicismo de pensar que solo nosotros nos salvábamos. Y en las sectas cristianas
Muchísimas de las sectas creen que solo ellos se salvan. Esa es una de las señales del error. Hay un error porque ahí no hay amor. Ese no es el amor de Dios. Así no es. Ni siquiera en el éxodo del pueblo de Dios, ni siquiera en la formación del pueblo de Dios, se habla de que solo ellos se van a salvar. En ningún momento habla Dios así. Nunca. Siempre se está hablando de ese caminar hacia Dios y de un pueblo escogido que prepara la encarnación del Señor. Pero miren, ahí está el ejemplo, la prostituta que protege a los enviados, y esa mujer es considerada como una figura importante del Antiguo Testamento, esa prostituta, y esa prostituta no era creyente, no era judía, era una mujer pagana, y sin embargo aparece como una figura de amor, de protección al pueblo de Dios, y es escogida para que su familia sea protegida, para que su familia no sea eliminada. Entonces nos damos cuenta cómo se extiende la salvación hacia todos, en todo momento. Y es fácil contaminarse con este desamor. El mundo está edificado en el desamor. Y no es propio del mundo amar con el amor de Dios. Es propio del mundo amar con el amor humano. El amor de Dios lo consideran imperfecto y el amor humano perfecto. Esas son las ideologías de este mundo, que el amor perfecto es la libertad de los hombres, los derechos de los hombres. Es el amor perfecto, pero no la ley de Dios. Porque según las ideologías de este mundo, la ley de Dios es injusta. Por eso el ateísmo va dentro de ese marxismo, por ejemplo, va en contra de la ley de Dios y la considera absurda. Porque la ley para ellos son los derechos de los hombres, la libertad de los hombres. Y el hombre debe estar libre de la ley de Dios, porque la consideran un flagelo. Es más, en el marxismo se considera la ley de Dios como el opio del pueblo, con el que engañan y adormecen el pueblo. Y hoy nos damos cuenta cómo este neomarxismo que tenemos en Latinoamérica lo que hace es propagar el consumo de drogas entre los jóvenes, para tenerlos drogados y poderlos dominar. Propagan todas las depravaciones para que cuando estén bien rotos en el vicio los adopten, y esos son los que protegen y los derechos que protegen, porque ahí tienen ellos los votos de gente que está tan rota que no puede hacerles competencia en el gobierno, porque no van a gobernar, porque son personas destruidas con la droga, con la promiscuidad, con la depravación, y ellos mismos promueven toda esa depravación. Promueven el aborto porque quieren disminuir la procreación, quieren atacar la vida porque están contra la vida. Ese es el desamor que hay en este mundo, y esa es la bandera que está izada. No es fácil para nosotros izar la bandera del amor de Dios. Ustedes den cuenta que el solo hecho de ser católico comprometido hoy ya comienza a ser martirio de nuevo. El martirio nunca ha abandonado el cristianismo. Es más, ustedes leen noticias de cristianos que están siendo sacrificados en este mismo momento en Nigeria, en el Medio Oriente, de manos de los musulmanes, en muchos sitios del mundo. O sea, eso no ha parado, eso continúa, sigue. En México los mafiosos matan sacerdotes. Cada que predican en contra del tráfico de drogas, siempre asesinan a un sacerdote. Y esto continuará. Pero hoy, testificar nuestra fe produce martirio que lo pueden eliminar socialmente, económicamente, en todos los sentidos de esta sociedad lo pueden eliminar, lo pueden marginar, lo pueden disminuir como persona en la sociedad, le pueden quitar todos los derechos. Y ese es el nivel a que estamos llegando, y cada vez va a ser peor, porque estas sociedades
cada vez se convierten en círculos viciosos más graves y le están quitando la libertad a la gente, la libertad de poder profesar su fe. Es más, ustedes se dan cuenta que el daño que Satanás le ha hecho a nuestra Iglesia Católica a través del tiempo y que hoy está sacando sus trofeos con todos esos escándalos que tenemos, lo que está sucediendo es que la Iglesia se va convirtiendo como en una comunidad privada, porque es tanta la vergüenza que hay que la gente a veces le da pena entrar a la iglesia, porque está la burla de la calle que está señalándonos por todo lo que ha sucedido dentro de la iglesia. Es como una familia que cayó en desgracia. Son tiempos de prueba, tiempos muy complicados, muy difíciles. Y claro, no podemos dejarnos arrastrar por el escándalo y saber que toda esa gente que se burla de la iglesia hoy no se está burlando porque nos odia, sino por los escándalos que hemos hecho a nosotros mismos. Entonces es como que no tenemos ni derecho a quejarnos porque somos nosotros mismos los que hemos hecho el mal y los que hemos creado los escándalos. Obviamente no nosotros personalmente, pero sí nuestra familia de la iglesia, porque cada uno somos miembros de este cuerpo místico de la iglesia que es Jesucristo, y nosotros somos miembros, células vivas de ese templo. Entonces hay una realidad muy grave dentro de todo esto que tenemos que tener clara, y es que no podemos dejarnos intimidar por los acontecimientos presentes. Hay cosas muy horribles que tenemos que enfrentar con el amor de Dios, perdonando primero a todas estas personas que han caído en desgracia y que hicieron todo lo que hicieron y que continúan haciéndolo, y que algunos todavía no han sido sorprendidos en sus pecados y que continuarán saliendo todos estos escándalos por mucho tiempo mientras el Señor limpia la iglesia, porque esto es un problema muy viejo, de muchos años, y tiene consecuencias muy graves y raíces muy profundas. Y para eso tenemos que fortalecernos nosotros, anclando nuestra esperanza en Dios y confiando en que el Señor tiene control de todo esto y aceptando esto como una limpieza de la iglesia necesaria, que tiene que ocurrir. Y para esto se necesita mucho amor, el amor de Dios, y se necesita perdonar, porque ¿cómo va a ser yo para tener el cariño que necesito tener por mi iglesia si tengo tanta desconfianza del clero? Con estos escándalos llega uno a misa y mira a un sacerdote y dice uno, ¿será que este es uno de ellos? ¿Será? Y en el corazón de uno están todas esas dudas ya. Yo cuando veo un sacerdote que es medio femenino digo, ay, es homosexual, ¿no? Y es muy difícil uno quitarse de encima esto, porque estamos tan mal y han pasado tantas cosas terribles que ya uno está desde el banquillo del juicio, como juez. Es un peligro porque es una prueba que Dios nos ha puesto. Al mismo tiempo que limpia la iglesia, también limpia nuestros corazones. Y no podemos dejarnos corromper en la prueba. Tenemos que ser fuertes, y la única forma de ser fuerte es amar perdonando. El amor de Dios es el perdón, ese es el amor de Dios. Ustedes saben que en la iglesia nuestra Dios se manifiesta en su misericordia a través del sacramento de la reconciliación. Esa es la muestra más grande de la misericordia de Dios. Y luego de prepararnos con esa misericordia nos alimenta con el pan de vida, para que tengamos fuerza de seguir caminando en la amistad con Él y sin dejarnos pervertir de este mundo. Ese es un trabajo arduo porque hay que hacerlo constante. Entonces, yo pienso que el conocer el verdadero amor de Dios, obviamente que es una gracia. Y esa gracia es una gracia que se recibe de Dios. Toda gracia viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y hay que pedirla.
y más en estos tiempos más que nunca necesitamos la gracia del amor, la gracia del perdón, porque es que esto se va a poner peor y vamos a tener que perdonar más. Y sobre todo tenemos que estar conscientes de la miseria que cada uno de nosotros llevamos, porque no tenemos derecho a juzgar a nadie, porque en nosotros existe el potencial para cometer cualquier barbaridad, cualquier pecado terrible. Somos capaces de hacer eso, podemos hacer eso. Entonces, si en nosotros existe ese potencial, ¿cómo podemos juzgar a aquel que cayó desde ese potencial? Pero sí necesitamos la coherencia en la forma en que vivimos nuestra vida en medio de estas luchas, de estas pruebas, de estas batallas, de estos sinsabores, de todas estas inclemencias, de lo que está brotando de la iglesia, que dan ganas de vomitar a veces, ¿no? Uno no puede ni creer las cosas que estamos escuchando. Y así es. Y según entiendo yo, por lo que he visto desde hace mucho tiempo, esto se va a volver peor. Uno nunca se imaginaría que las cosas se puedan volver peor, pero sí se pueden volver peor. Es como cuando uno tiene un problema muy grave, si se atreve a mirar un poquitico más alrededor, se da cuenta que hay cosas más graves. Uno nunca tiene el problema lo suficientemente grave que no exista otro más grave. Así. Es como lo que pasa con los ricos de hoy. Los ricos de hoy todos se sienten pobres porque siempre hay uno más rico que ellos. Sí, es increíble cómo se superan las riquezas y los ricos todos están ansiosos porque siempre hay uno más rico. Esta no era la realidad de antes, es una realidad presente, porque ya el demonio ha creado unos fenómenos en este mundo que son los enemigos del hombre, los poderes de este mundo. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para que tengamos este tiempo para ir a hacer la adoración. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, capítulo 3, desde el versículo 4. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apagará. Palabra de Dios.